Muy buenos días. En el día de hoy vamos a tratar todo lo relacionado con gestión del riesgo y las metodologías de riesgo relacionadas con el operador económico autorizado. Como todos conocemos, eh, el operador económico autorizado, iniciativa de las diferentes entidades de aduanas de los diferentes países, actualmente vigente en países como Colombia, Chile, Argentina, México, solo por mencionar algunos de los cuales ya han adoptado esta gran iniciativa relacionada con la seguridad de la cadena de suministro. Vamos a abordar hoy cómo las metodologías o la administración o la gestión del riesgo basados en la ISO 31000 nos aportan al cumplimiento de algunos de los requisitos de operador económico autorizado. Pensando la norma o la metodología de gestión de riesgo ISO 31000 como una metodología transversal a cualquier sistema de gestión o a cualquiera que sea la iniciativa que tengamos en términos de seguridad en la cadena de suministro. Por lo tanto, la Organización Internacional de Estandarización, la misma ISO, ha establecido una actualización desde el año pasado para la norma ISO 31000. Nosotros que les hablamos desde Colombia, nuestro organismo normalizador, el ICONTEC, ha establecido también la traducción de esa actualización y con base en ello lo que ha querido la ISO es establecer una metodología que sea aplicable a cualquiera de los sistemas de gestión o a cualquiera que sea el entorno o escenario en el cual se vaya a establecer ISO 31000. Por lo tanto, hoy o en estos videos que tendremos para ilustrarles, abordaremos un tanto la teoría de lo que gestiona, de lo que pretende ISO 31000, la aplicación de la metodología y las propias etapas que están establecidas en esta versión 2018 y cómo aplicar estas metodologías a los requisitos de operador económico autorizado, independientemente del país al que apliquen. Afortunadamente las iniciativas de las aduanas en cada país lo que han hecho es tratar de una manera muy cuidadosa, pero muy apropiada los requisitos del CITIPAD y los ha traído a su cultura, a su gestión, y por tanto, en términos generales, los requisitos en cada uno de los países o para cada uno de los perfiles o para cada uno de los tipos de empresa empiezan a volverse comunes, adoptando simplemente el lenguaje o unas que otras diferencias, pero en términos generales son muy similares entre todos. Entonces, empecemos abordando de qué nos habla gestión del riesgo. Y gestión del riesgo nos habla de unas actividades que si las abordamos o las tratamos de manera coordinada, pues nos van a permitir dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es importante que dentro de las organizaciones entendamos que cuando hablamos de gestionar el riesgo no estamos hablando de evitarlo, porque evitar el riesgo significaría propiamente no hacer nada y quedarnos sentados o quedarnos acostados sin hacer nada por el riesgo A, ¿sí? Las metodologías de gestión del riesgo están basadas prácticamente en cómo las organizaciones de manera planeada y organizada establecen unas actividades en pro de minimizar la probabilidad que se pueda presentar frente a unos eventos que, como bien lo decimos en términos de riesgo, son unos eventos indeseables o eventos que nos pueden generar fatalidades. Por lo tanto, la gestión del riesgo lo que nos lleva y nos dice es identifique cuáles son esos riesgos que usted puede tener dentro de su organización o dentro de su proceso o dentro de sus actividades e identifíquelas de tal manera que usted se pueda adelantar a eso y pueda visualizar cómo se pudiese materializar ese riesgo y ahí en donde se pudiese materializar y en donde se pudiese presentar,
pues establezca unos métodos y unas iniciativas de tal manera que le permitan mitigar ese riesgo o evitar que eso suceda. Más que evitar que eso suceda, es que los daños que se puedan presentar pues sean los menores posibles. Esa gráfica me gusta mucho porque esta gráfica nos establece en términos generales una fusión entre lo que es la gestión del riesgo y lo que es un plan de continuidad de negocio, que al final viene siendo lo que quisieran todas las compañías establecer una vez han administrado o han identificado sus riesgos y los han tratado. Entonces, esta gráfica nos dice básicamente que nosotros vamos a tener unos eventos, que esos eventos los tenemos establecidos o los identificamos en unas matrices de riesgo, que ahora más adelante vamos a trabajar, en algunos de los videos lo vamos a trabajar, y que lo que hacemos es identificar unas causas. Y esas causas, en medida pequeña o mediana medida, nos van a llevar a que ese evento se presente. Lo que tenemos que establecer es unos controles que de una u otra manera nos permitan prevenir que ese evento suceda. Entonces establecemos unas actividades o unos controles en pro de prevenir el evento, ¿sí? Cuando hablamos de actividades de prevención, son actividades que yo de una u otra manera establezco para evitar que el riesgo se presente. Pero en buena medida cuando hablamos y lo volvemos, lo volvemos tangible dentro de las organizaciones y logramos establecer dentro de las organizaciones esos controles, pues no necesariamente y no siempre logramos evitar que el riesgo se presente. Ahora bien, antes de continuar, es importante que entendamos, y cuando aquí habla de los controles de prevención o la escalabilidad de esos factores o de esos controles, de lo que se trata y lo que dice esta gráfica, es que un solo control no sería suficiente. Lo importante es establecer diferentes controles y diferentes tipos de control que nos permitan a lo largo de la ejecución de nuestras actividades evitar que esos eventos se presenten, y seguramente con el nivel de rigurosidad que establezcamos esos controles y con el nivel de exigencia que los podamos tener, entonces y más que en el nivel que los podemos tener, es como dice un viejo adagio, y es a grandes problemas, grandes soluciones. Y en la medida que yo establezca esos controles acordes al nivel de riesgo que tengo, pues seguramente ese evento no debería de suceder si yo esto lo ejecuto bien. Pero como no somos infalibles, como no hemos establecido que todo lo podemos y que siempre hay algunas situaciones de tolerancia que se pueden presentar, pues el evento definitivamente en un caso dado puede suceder, o digamos que en este caso sucede. Por lo tanto, yo he identificado unas consecuencias, así como he identificado unas causas que me lo pueden generar, he identificado cuáles son esas consecuencias o esos impactos que me puede generar el riesgo. ¿Qué es lo importante cuando yo tengo claras cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles serían esos controles o esas actividades que me van a permitir de una u otra manera evitar o minimizar o mitigar que esas consecuencias sean las mayor posibles o las menor posibles, ¿sí? Entonces establecemos unas actividades que me permiten ya no mitigar la ocurrencia o la probabilidad de ese evento, sino mitigar el impacto, ¿sí? Generalmente, y casi siempre pongo este ejemplo cuando hablo de probabilidades e impacto, y seguramente más adelante les voy a seguir conversando sobre él, pero dicen que el transporte aéreo es uno de los transportes, por no decir que es el transporte más seguro del mundo, ¿sí? Cientos, miles, millones de pasajeros día a día se transportan por vuelos en diferentes aerolíneas, ya en diferentes condiciones, y la verdad es que para el nivel de movimiento que hay en este medio de transporte, pues la cantidad de
catástrofes o de aviones caídos, por llamarlo de alguna manera, que se presentan en el mundo, pues la verdad es que es insignificante, ofreciendo disculpas de antemano por insignificante, porque las pérdidas humanas pues no son insignificantes, pero en términos de pérdidas pues no se caen aviones todos los días y la verdad es que no es común escuchar un accidente aéreo. Diciendo esto, la probabilidad, hablando, la probabilidad de que eso suceda o que un accidente aéreo suceda es una probabilidad mínima. Sin embargo, los impactos que un accidente aéreo nos puede generar, pues casi que siempre son fatales o mortales, ¿sí? Entonces sus consecuencias o el impacto es así. Por lo tanto, si hablamos de los controles que ha establecido la industria aeronáutica en relación con evitar los eventos, pues seguramente han ido muy acorde al tipo de riesgo tanto que es hoy en día el transporte o el medio de transporte más seguro. Pero desafortunadamente no podemos decir lo mismo del transporte terrestre. Nosotros en nuestros automóviles o el transporte de camión o de bus, como le decimos en Colombia, de transporte de pasajeros. Las probabilidades o las formas en que se pueden presentar un accidente terrestre son muy altas, seguramente a diario en cada uno de nuestros países o de nuestras ciudades hay cientos y cientos de accidentes, pero no necesariamente sus consecuencias son fatales o son mortales. Por lo tanto, cuando establecemos controles o la misma industria del automovilismo ha establecido controles, pues sí estamos muy avanzados y tenemos airbags, 7, 8 airbags por vehículo, ¿cierto? Frenos ABS, retrovisores que ya son con video, que nos permiten generar alertas de acercamiento, de alejamiento, que se frenan solos ante unos obstáculos y una serie de cosas que nos han permitido evolucionar y que seguramente los accidentes no sean tan fatales y que sus consecuencias no sean tan altas como podrían ser unos controles acá, pero incluso se han establecido unos controles de mitigación del impacto que tiene que ver, como les decía, con eso. Yo ya me estrellé, ya no puedo hacer nada, entonces hay unos airbags, ya me estrellé, no puedo hacer nada, pero las condiciones de seguridad dentro del vehículo me generan que los impactos en un choque medio, por llamarlo de alguna manera, pues sean menores. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta gráfica, y es que, para resumir, el evento sucede y yo he identificado unos eventos, debo identificar unas causas y debo identificar unas consecuencias, pero en la mitad de cada uno de ellos debo establecer unas actividades de control para evitar la probabilidad o para evitar la ocurrencia del evento, en términos que entre más controles, obviamente, insisto, que los controles o que el costo de ellos y que la intención de ellos no sea superior al daño que nos pueden hacer. Con esto que quiero decir, que el control no pudiese ser más costoso que el mismo evento, porque si no termino asumiendo el riesgo porque el control me está saliendo muy costoso. Y al establecer esas consecuencias, poder establecer unas actividades de tal manera que una vez ya de manera inminentemente se presenta ese evento, pues estas consecuencias sean lo menor dañinas posibles para la organización, para las personas y para los recursos de mi organización. Habiendo dicho eso, entonces, ¿cuáles son los principios que nos entrega la ISO 31000 frente a la gestión de riesgos? Nos permite, o lo que nos centra toda la atención aquí es crear valor, proteger al valor que estamos dando. Por lo tanto, la única intención o la intención más evidente de ISO 31000 es crearle a la organización y a quien implemente que pueda proteger su marca, que pueda proteger su valor, que pueda proteger sus recursos. Y en torno a ello han establecido 8 principios en donde dice que es integrada, y cuando dice que es integrada es porque es una metodología que permite a las organizaciones hacerlo de manera transversal independientemente del sistema de gestión que esté hablando. Y ya incluso la ISO hace mucho
mucha coherencia con esto que he venido trabajando, porque ya la ISO 9001 desde el 2015 habla de riesgos y de oportunidades. Y así cada una de las normas habla de la gestión del riesgo. Entonces sean riesgos de calidad, riesgos con el cliente, riesgos de seguridad de la cadena de suministro, riesgos ambientales o riesgos incluso de seguridad y salud para nuestros trabajadores, pues yo puedo usar la misma metodología y puedo seguir trabajando en pro de esa misma metodología sin que me genere otras alteraciones o que me tenga que generar cosas adicionales de las que yo ya he venido trabajando, y esto nos permite tener un sistema de gestión integrado. ¿Es estructurada y es exhaustiva? Sí. Hay una estructura muy clara. En términos de estructura de la metodología, esto no ha cambiado mucho en torno a versiones anteriores y es muy exhaustiva. Esta norma viene acompañada de una hermanita que es la 31010, que da una cantidad de técnicas para valorar los riesgos o evaluarlos. Por lo tanto, hay una metodología muy bien establecida. Y yo podría atreverme a decir que en términos generales de lo que conozco y de grandes organizaciones a nivel de América, por lo menos, esta es la metodología más conocida y más aplicada. Está adaptada a la realidad. La verdad es que es una metodología que cuando uno la sigue paso a paso es fácil adaptarla, es fácil llevarla a instancias de procedimientos, es fácil generar este tipo de formaciones y de capacitaciones o aquellas mucho más técnicas. Es inclusiva por lo mismo que es integrada, y es que me permite asumir roles de gestión de riesgos en los diferentes sistemas de gestión y en diferentes instancias para actividades, para nuestra vida personal, para procesos dentro de la organización, para pymes o para pequeñas y medianas empresas, para grandes industrias, para las que sea. Es una metodología que nos permite incluir diferentes requisitos, diferentes normas. Es dinámica y la gestión de riesgos siempre será dinámica. No pudiese yo, como organización, quedarme con una sola medición de riesgos durante mucho tiempo, porque los riesgos son dinámicos. Lo que hoy me afecta, mañana no, ¿sí? A una organización, cualquier movimiento que haga al interior o al exterior incluso de ella le va a impactar. Si yo hago movimientos al interior en términos de ubicación de puestos de trabajo, mis riesgos cambian, o algunos de mis riesgos cambian. Si yo incursiono en un nuevo producto, en una nueva línea de servicio, en una nueva ruta para exportación, en un nuevo proveedor de importación, eso va a hacerle ajustes a mi matriz de riesgos. Si cambio un control de acceso vehicular por uno peatonal o abro un control de acceso donde no lo tenía establecido, eso actualiza mi matriz de riesgos. Por lo tanto, cualquier situación que suceda al interior de la compañía me va a permitir estar revisando continuamente mi matriz de riesgos o mi evaluación de riesgos y llevarme a plantearme cada vez nuevos retos. Mejor información disponible, precisamente por lo que acabamos de mencionar. Siempre debería de estar la información más actualizada, la información más acorde, la información que tengo más reciente, porque la metodología así me lo exige. Y pues hay unos factores humanos y culturales que ahorita más adelante los vamos a ver en la definición de contexto, que terminan afectando de una u otra manera la gestión de riesgos, pero para no dejarlos ahí como en espera, el tema tiene relación directa con cómo está preparada mi gente, qué tanto el impacto cultural, el entorno y el tema de responsabilidad social termina también alimentando mi tema de gestión de riesgos, ya sea para detectar riesgos o ya sea para administrar algunos controles. Y pues por ser un sistema, una norma, porque no es un sistema de gestión, es una metodología que no es certificable, por cierto, es una muy buena práctica, pero no es certificable, pues por estar alineado con sistemas de gestión y estar hecha para que pueda ser aplicada en sistemas de gestión, pues nos lleva a la mejora continua y es un ejercicio de evaluación muy interesante. ¿Qué nos dice entonces el marco de referencia de la ISO 31000? La ISO 31000 nos habla inicialmente y nos habla de un tema central que es el liderazgo y compromiso que deben de tener la alta dirección o la alta gerencia de la organización para establecer los procesos de diseño, implementación, valoración e integración del riesgo. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto
esto significa que cada vez que yo estoy trabajando o en la medida en que yo estoy trabajando con la gestión del riesgo, la alta dirección debe de apoyar estas iniciativas por varias razones. La primera, porque este no es un trabajo de una sola persona a la cual le vayamos a poner responsabilidad de riesgo. Eso es un trabajo que sí obviamente debe estar liderado o en cabeza o en responsabilidad de alguien dentro de la organización, pero que cualquier líder de proceso o que por el contrario, corrijo, no cualquier, sino todos los líderes de proceso deberían de estar involucrados en la gestión del riesgo. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Si yo soy una persona de recursos humanos y estoy midiendo mis riesgos, los voy a medir solamente en pro de los recursos humanos. Por lo tanto, pensaré en cuáles son los riesgos dentro de mi proceso de selección o de mi proceso de formación de personal, pero no necesariamente los estoy viendo hacia el impacto con las otras áreas. Cuando yo siento a recursos humanos, a logística, a comercio exterior, a producción, a la alta dirección, entre otras áreas, dependiendo de cómo se llamen las áreas o los procesos dentro de sus compañías, pues yo estoy estableciendo que un riesgo que seguramente tiene un impacto negativo para mi área, también va a tener un impacto negativo para otras áreas. Y voy a seguir con el aspecto de recursos humanos. Si dentro de mi personal, por ejemplo, el personal que voy a contratar, contrato personal que hace parte de las exportaciones o de las importaciones o que tiene contacto directo con la carga que es con fines de exportación, pues esas personas terminan siendo personal crítico para mi proceso. Por lo tanto, las personas que yo contrate deberán de ser personas confiables que hayan pasado unos filtros de seguridad, como unas pruebas de confiabilidad, unos estudios de seguridad, unas validaciones en bases de datos y listas restrictivas. Entonces, eso que yo hago, que finalmente te parece en la punta del iceberg, parece solamente un proceso de selección estándar, pues realmente no es un proceso de selección estándar. Lo que termina siendo es un proceso de selección que si no lo hago bien voy a terminar impactando comercio exterior porque voy a vincular una persona que no es confiable porque me salté los diferentes controles que tenías establecidos o no los tenía establecidos porque no lo había visto de esa manera y va a llegar a tener contacto directo con la carga una persona que se nos infiltra para hacerle daño a la compañía, contaminar o conocer sus rutas o revisar sus vulnerabilidades. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un riesgo solamente de recursos humanos, sino que también ya estamos involucrando a comercio exterior o logística o como se llama el área que maneja eso en cada una de las organizaciones. Por lo tanto, es importante este liderazgo y compromiso desde la alta dirección, de tal manera que logre unar esos esfuerzos con cada uno de los líderes de procesos para que ese diseño y esa validación de los riesgos se dé con el respaldo de la alta gerencia porque así se han asignado las responsabilidades. Y otro tema importante con el liderazgo y compromiso de la alta gerencia es la asignación de los recursos, y no hablo solamente con recursos económicos, sino con el recurso tiempo, con el recurso humano, con la formación que se requiere para que todo esto se dé o para implementar los controles que tengo que implementar, porque sin el compromiso de la alta dirección no lo podemos lograr. Entonces, por eso el compromiso, como lo ven ustedes aquí, es el núcleo del diseño, porque a partir de qué diseño mi gestión del riesgo, pues a partir de esas responsabilidades que tengo que asignar y de esos recursos que requiero para poder que esto quede diseñado de la manera que es viable para la compañía. Cuando hablo de diseñar es establecer bajo qué metodología, cuáles serán mis probabilidades, cuáles serán mis niveles de impacto, cuáles serán mis niveles de riesgo, que ya los vamos a ver. Cuando ya lo vaya a poner en marcha porque lo voy a hacer real y lo voy a implementar, pues efectivamente tengo que estar hablando de la relación, de cómo ejerzo responsabilidades y cómo yo, líder de este tema de gestión del riesgo, logro ejercer la debida, el liderazgo, la debida presión, entre comillas, no me malinterpreten, sobre los otros para que esto se trabaje como está diseñado. Que cuando se ejecute el tema de valoración, pues eso se dé con los parámetros diseñados y que una vez identifiquemos nuestras vulnerabilidades, establezcamos esos controles y esas actividades de mejora con el respaldo de la alta dirección, porque nos va a asignar los recursos para que
lleguemos a los niveles de riesgo que creemos podemos llegar. Y que al final todo eso se integre con todas nuestras metodologías, con nuestras prácticas, con nuestros procesos, pero también al interior de la organización logremos integrar a las personas, que hablemos en pro del riesgo, porque créanme que el tema de gestión del riesgo termina siendo un tema de núcleo de la compañía, termina siendo un tema transversal, termina siendo un tema crítico en términos de importancia, y que todo termina girando sobre su eje. Y si estudiamos las diferentes normas que hoy existen, 9001, 14001, 45001, 28000, 28001, e incluso operador económico autorizado, todas nos hablan de que a nivel transversal de la organización, cuando hablamos en términos de riesgo, cuando hablamos en términos de las actividades en pro de la mitigación del riesgo, casi que hemos hecho más de la mitad de la tarea que el sistema de gestión tiene como por objetivo. ¿Cómo funciona entonces el proceso para la gestión del riesgo? La gestión del riesgo funciona mediante unas etapas. Inicialmente debemos definir el alcance y los criterios y el contexto de riesgo, que ya lo vamos a ver seguidamente de este slide, y continúa con la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo tiene 3 subetapas, por llamarlo de alguna manera, que es identificarlo, analizarlo, ya les voy a explicar detenidamente cada una de las etapas, y valorarlo, es decir, en qué niveles me encuentro. Cuando yo tengo claro esta evaluación del riesgo y tengo claro a qué riesgos estoy expuesto y esos riesgos en qué niveles se encuentran, entonces establezco unos tratamientos del riesgo que terminan siendo la definición de controles. De manera transversal tenemos la comunicación y consulta y el seguimiento y la revisión. La comunicación y consulta es supremamente importante para la evaluación o para la gestión del riesgo. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionábamos ahorita, no podemos trabajar esto como una isla, no podemos trabajar esto como una sola persona identificando riesgos, porque yo creo que hay que consultarle a los diferentes procesos, hay que consultarle a los clientes internos, a los clientes externos, hay que consultar incluso a las partes interesadas, porque ya lo vamos a ver en el contexto, cómo las partes interesadas entran a ser fundamentales en la definición del riesgo, porque ellos nos generan riesgo, nosotros le generamos riesgo a ellos, pero a su vez podemos transferir riesgos con ellos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que se dé esta comunicación en feedback, en retroalimentación, de tal manera que yo identifico riesgos, también genero riesgos, pero a su vez también estoy estableciendo unos controles, y seguramente que un mismo control, de acuerdo al ejemplo que les estaba poniendo ahorita, la contratación de personal, así como un mismo riesgo me apunta a una misma actividad, me puede generar varios riesgos en diferentes áreas o procesos, pues asimismo los controles que yo establezca ahí me van a poder generar controles no separados como islas, sino controles funcionales y sistémicos. El seguimiento y la revisión también, como lo mencionaba anteriormente, debe de darse de una manera periódica, casi que frecuente, porque en la medida en que aquí se me altere algo o que mi contexto cambie algo, como lo mencionaba ahorita, todo lo de aquí hacia abajo va a impactar. Por lo tanto, si yo no lo reviso, si yo no le estoy haciendo un seguimiento exhaustivo de manera frecuente, cambia algo en mi contexto que no noté, que no documenté, que no identifiqué, y por ende se me puede materializar un riesgo porque hubo algún cambio que yo no lo vi, no lo tuve dentro del radar. Y finalmente, esto es parte de los cambios que tuvo la norma, y es establecer el tema del registro de informe. Y el registro de informe tiene que ver con cómo yo toda esta información la organizo, la ordeno y la estoy presentando constantemente a la alta dirección, de tal manera que me permitan tener el control, o más que tener el control, es este liderazgo y compromiso, estárselo reportando continuamente a la alta dirección, de tal manera que se vuelva casi que un informe gerencial. Muy bien. Habiendo dicho eso, hablemos entonces del contexto o del alcance y los criterios del contexto.
Al establecer el contexto, tenemos el contexto interno, el contexto externo y la definición de unos criterios. Cuando estamos hablando del contexto interno, estamos hablando de que la organización debe identificar al nivel interno de su compañía algunos aspectos. Estos no necesariamente tienen que ser exactamente estos. Cada organización, dependiendo de cómo funcione, de cómo está establecida su cultura organizacional, pues definirá esos aspectos o variables a revisar en su contexto. Estos son los más comunes y los más usados, pero cada organización es libre de definir los que ella considere pertinentes. Entonces, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando del gobierno corporativo, cómo se gobierna al interior de la organización, cómo está establecida la toma de decisiones, ¿sí? Quiénes al interior de la compañía toman de decisiones y en qué vías. Y, porfa, no nos vayamos a abrir mucho el campo de definir este tema de contexto de gobierno. Cuando digo quién toma decisiones y cómo se toman decisiones o quién establece como ese tema, es porque en el tema de riesgos vamos a tener que generar comités, vamos a tener que generar responsabilidades, vamos a tener que generar un liderazgo, como lo mencionábamos, vamos a tener que establecer unos controles, vamos a tener que establecer unos niveles de riesgo. Entonces tenemos que tener claro cómo se da la gobernabilidad al interior de la compañía para saber a quién dentro de la organización le compete generar cada una de esas cosas. Y seguramente al hacer ese análisis y al hacer ese estudio podemos identificar que podríamos llegar a algunas partes no cubiertas del sistema o de la metodología. Me explico. Cuando empezamos a revisar en el contexto interno, entonces la toma de responsabilidades, quién asigna responsabilidades, quién define procedimientos, quién lidera comités. De pronto dentro de nuestros procedimientos es primera vez que nos estamos topando con comités. Es primera vez que la organización va a trabajar en comités interdisciplinarios y entonces eso cómo se maneja. Entonces cuando lo tenemos en cuenta, vamos a tener ahí, hemos identificado un vacío, hemos identificado una oportunidad de mejora, pero es importantísimo haberla identificado porque si no la identifico de manera acorde, entonces es un espacio que se me va a quedar vacío y seguramente mi sistema no, mi metodología no va a funcionar como debiese. Está la estructura de la organización. En la estructura de la organización es el organigrama, la estructura organizacional, ¿cierto? ¿Cómo está repartida esa responsabilidad? ¿Quiénes son quiénes y a quiénes toman decisiones y quienes definen situaciones en la compañía? Digamos que tenemos que hacer un plan de continuidad de negocio, tenemos que hablar frente a los medios, ¿quién sería la persona? Sí, eso es importante tenerlo claro en estructura para saber a quién le podemos dar esas responsabilidades. El tema de funciones, que es de lo mismo que hemos venido hablando, entre los manuales de perfil de cargo de cada uno, establecer cómo se van dando esas funciones, cómo se van estableciendo esos roles y esa autoridad, que creo que es parte de lo que viene, que es lo que les estaba mencionando, el tema de responsabilidad, quién en ese manual de responsabilidades va a ejercer qué actividades, y eso debe quedar debidamente escrito, debidamente establecido, porque es un tema, y seguramente puede ser un tema nuevo para la organización, y pues por nuevo no está como muy claro cómo actúa en caso de. Las capacidades, qué personas tengo dentro de esta estructura de la organización, qué personas tengo que capacitarlas, hay alguna que esté más capacitada que otras, qué tipo de capacitación debo entregar, con qué personal cuento para darle estas responsabilidades y funciones. Y aquí viene lo que les mencionaba de las relaciones con partes interesadas. Y cuando hablamos de las relaciones con partes interesadas a nivel interno, pues seguramente estamos hablando de accionistas, estamos hablando de empleados, ¿sí? Estamos hablando de cliente interno. ¿Cómo me relaciono yo con esas personas y cuáles son los riesgos en pro de ellos? Por ejemplo, el tema con accionistas. ¿Cómo le presento a los accionistas si me llegan a contaminar una carga y voy a tener que pagar unos cuantos dólares
de multas o unos cuantos dólares por mantener la carga o unos cuantos dólares por no haberle podido responder a mi cliente en los tiempos pactados. Entonces, esos son temas que debemos de saber cómo me relaciono con las partes interesadas y cómo las partes interesadas interactúan en esos riesgos o cómo a su vez ellas me generan a mí riesgos. La cultura organizacional, cómo funcionan las cosas dentro de la compañía, conexiones virtuales, reuniones presenciales, capacitaciones virtuales, capacitaciones presenciales, en fin, este tipo de situaciones. Los sistemas de información, con qué recursos cuento en ese tema, qué softwares, qué hardware, qué aplicaciones tengo para determinación de riesgos, tengo alguna aplicación, tengo un sistema de información documental, tengo firewall, tengo backups o diferentes recursos que me permitan trabajar con ellos en pro del tema de la gestión del riesgo. ¿Qué normas, a qué sistemas de gestión les tengo que responder o qué directrices hay al interior de la organización para que yo deba de cumplir y deba de tener en cuenta en el momento en que estoy haciendo mi evaluación del riesgo? Muy bien, vamos a continuar entonces con el contexto externo, el cual veremos en el siguiente video.